La historia es un punto de vista. El Estado elige qué contar y qué esconderte de acuerdo a sus propios objetivos. Para conocernos mejor, es imprescindible incorporar esos otros puntos de vista. Los desconocidos, los no contados, los ocultos, incluso los pequeños detalles que pueden arrojar nuevas luces a nuestra historia para ayudar a entenderla mejor. Ahora estamos en Iquique, junto a la réplica de la Corvette Esmeralda, e intentaremos descubrir quién fue realmente Arturo Prat Chacón, más allá del semidios plano y sin matices que te venden en el panfleto histórico desde que eres un niño. Fue un agente secreto, una especie de James Bond chileno en el Río de la Plata. Fue un abogado que quería igualdad a través del voto universal. Fue un activista social relacionado con movimientos obreros en Valparaíso. Fue un espiritista interesado en el ocultismo. Había una relación despectiva e incluso incómoda entre la armada de la época y nuestro héroe. Hoy, en Chile Secreto, viajaremos a los lugares de los hechos, entrevistaremos a historiadores e investigadores que por años han buscado y redefinido la imagen del prócer y agregado detalles desconocidos a su historia personal y a la del combate que lo llevó a la gloria. ¿Y qué función tendría la figura y lo que simboliza Prat para el Estado de Chile? Una creencia. Yo creo que es de los hombres más inteligentes que ha habido en Chile. Ha sido círculo esotérico en una armada muy católica. Definitivamente un progresista, un ilustrado del siglo XIX. No, muy lejos de esa visión conservadora que nos legan de Arturo Prat. Y claro, y que tiene que ver con que la aristocracia estudia Derecho, estudia Arquitectura, pero jamás va a estudiar en la escuela militar, digamos. Ahora, el Arturo Prat de la época, obviamente tenemos un intelectual dentro de las filas navales. Y representa, ¿verdad?, el heroísmo de haber entregado, en el fondo es eso, haber entregado su vida por la patria, de una manera casi exagerada, saltar solo al barco enemigo para tomárselo, que era un acorazado. Uno de los mitos en torno a Arturo Prat es que habría sido agente secreto, ¿no? Una especie de James Bond chileno destinado en el Río de la Plata. ¿Qué hay de cierto de eso? Totalmente cierto. De hecho, él como abogado se enfrenta a su propio empleador, demanda a la Armada. Tuvo que luchar y acusar a un almirante. No vamos a heroificar un hombre que obedece todas las normas, es disciplinado, se porta bien, ¿no? El aplicado del curso, como quien dice. Yo no sé si eso es motivo de heroificación. Rompe el paradigma también de los militares apolíticos, constitucionalistas, con respeto por que no deben pensar en el fondo, ¿no? Entonces Prat hace otra cosa muy, muy diferente. Otro dato no menor es que la marinería de la Esmeralda, ingenieros y otros, estaba compuesta por gran cantidad de extranjeros. Como para la Armada, de alguna manera, Prat era una figura que le incomodaba, y por eso el destino que tiene. El 21 de mayo de 1879 se libró una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico. A todos los chilenos nos enseñan desde niños el combate naval de Iquique y el sublime sacrificio de Arturo Prat Chacón. Pero, ¿sabemos algo más de él, aparte de haberse matado por la patria y tener lleno el país de sus estatuas y calles con su nombre? ¿Era solo el militar obediente, devoto y conservador que nos cuentan y por el que desfilamos todos los años? Hoy buscamos a ese otro Prat, más allá de la caricatura, y creo que hoy, juntos, nos vamos a sorprender. Sin lugar a duda, Arturo Prat es un héroe, que está muy bien donde está, y bueno, hay que sacarle el sombrero, pero las efemérides no solo es para recordar una cualidad heroica y la persona que lo cumplió, sino el problema de la heroicidad. Que dentro de la galería de héroes nacionales, él es un héroe no controvertido. Tampoco es un héroe en términos de que lideró algo, promovió algo,
Manuel Rodríguez promovió a la democracia participativa de los ciudadanos. Y por eso entró en contradicción con O'Higgins y lo mataron. Por eso. Pero promovía eso, ¿no? De alguna manera también Allende promovía algo. Pero Prat no. Siempre nos han presentado a Prat como a un devoto católico, e incluso han habido curiosas iniciativas para beatificarlo. Pero la verdad es que además de eso fue espiritista y lector de practicantes del ocultismo como Allan Kardec. Si Prat hubiera vivido unos años más, incluso habría sido excomulgado por la Iglesia Católica por estas prácticas, cuando el obispado chileno las condenó en 1899. Pero, ¿cómo ingresó a este mundo extraño? Muy fácil de explicar. Uno de los personajes que introdujo el espiritismo a Chile fue nada menos que el propio Jacinto Chacón, tío del héroe y su mentor de infancia. De hecho, quien lo inscribe en la Escuela Naval. En esa primera etapa, en esos primeros años donde Jacinto Chacón, su tío, el que lo trae a Valparaíso, lo toma a su cargo y lo pone en la Escuela Naval, lo introduce también en unas prácticas ocultistas. ¿Cómo se explica una persona conservadora, o más bien tranquila, más que conservadora de la época, como Arturo Prat, dentro de una institución como la Armada, que esté involucrado en esas prácticas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, era un poco una moda, así como en los años 60 del siglo XX se puso de moda en Occidente conocer las religiones orientales, como el budismo, el hinduismo. También el ocultismo, el espiritismo era una moda. Y para poner un poquito en contexto, otro personaje histórico famoso latinoamericano que era reconocidamente espiritista era Francisco I. Madero, que fue un personaje emblemático de la primera fase de la Revolución Mexicana ya a principios del siglo XX. Pero el ocultismo y el estudio del ocultismo te lleva a ti a entender unas prácticas que ya se hacían en Europa en el siglo XIX y que tal vez llegan acá a esta zona por el anarquismo, Rosacruces, la masonería y otros movimientos, que en el fondo está hablando de una búsqueda, de una vocación por algo distinto. Un Prat curioso. Un Prat curioso, un Prat interesado en cosas distintas, ¿no? Prat participaba esporádicamente en sesiones y buscaba comunicarse con su padre fallecido. En ese tiempo ya estaba casado con Carmela Carvajal, con quien tuvo 3 hijos: Carmelita, Blanca Estela y Arturo. Pero una de las razones para el acercamiento definitivo al espiritismo fue la repentina muerte de su primera hija a tempranos 9 meses. En una sesión con la esposa de Jacinto Chacón, la médium Rosario Orrego, dicen haber recibido un emotivo mensaje de su hija muerta. Papá, es triste despertar en este mundo y ver el sufrimiento que ha causado mi partida, pero Dios así lo dispone, hágase su voluntad. El Valparaíso del siglo XIX, como le han dicho acá algunos historiadores, las mentalidades era mucho más abierto y mucho más cosmopolita que Santiago, que era la capital, pero entre comillas más provinciana, más cerrada, más aristócrata, ¿no? Más aristócrata, o con todavía que conservar las tradiciones del Chile tradicional, campesino, rural. Sí, tienes razón. Valparaíso era un foco progresista de la época. Por los puertos ingresan las ideas nuevas, las distintas culturas. No era extraño que seguir involucrado en estas prácticas. Carmela Carvajal se hace aprendiz de médium con Rosario Orrego y practica la escritura automática, que consiste en escribir sin sentido, en trance, hasta que se produce el contacto con el espíritu. 3 años después de la muerte de Prat, el 21 de mayo de 1882, la médium Carmela Carvajal realiza una sesión para comunicarse con el marino muerto y pasa toda la noche hasta que logra hacer contacto y dice haber recibido un supuesto mensaje del propio Arturo Prat desde el más allá. Estoy contigo, mi dulce compañera de la vida, y con mis retoños. No los abandono un solo instante. Buenas noches, mi Carmela.
descansa confiada en que el espíritu amoroso de tu Arturo vela por ti. ¿Cómo se puede explicar que un militar católico y toda su familia estén involucrados en estas prácticas en tiempos tan conservadores? Si alguien se dedica a estas artes medias esotéricas, artes ocultas, manifestaciones, qué sé yo, de espiritismo, de cualquier cosa así, es una especie de complemento que uno desarrolla en su vida privada ante las grandes preguntas que no te responde perfectamente, qué sé yo, la religión que tú tienes o tu profesión. Eso revela, diría yo, que Arturo Prat, sin tener mayores noticias, simplemente deduciendo, era un hombre también racional. Y por racionalización llega a la conclusión, ¿verdad?, de que no bastan las verdades absolutas que te entrega la religión o la patria. Hay que buscar por otro lado. Y claro, es un camino infantil, diría yo, un camino secundario. Pero él lo practica, lo que revela que tenían más preguntas que van más allá de una pura docilidad frente a las normas. Y eso hace de entonces un personaje también interesante. Carmela Carvajal se recluyó después de la muerte de Prat. Ella le escribía cartas planeando un futuro alejado de la Armada, ejerciendo solo como abogado. Nunca participó en las ceremonias oficiales del 21 de mayo y en sus últimos días, más de 50 años después del combate, le escribió un doloroso mensaje lleno de amor y trascendencia a su querido Arturo. Solo Dios misericordioso podrá devolverme más tarde al elegido de mi corazón, ya que la muerte es una larga y dolorosa ausencia, pero no una eterna separación. El Prat, sensible y poético, tan distinto al militar duro que nos presentan, parece responderle desde el más allá con una de las maravillosas cartas que le escribía con anterioridad. A veces me parece mentira que voy a llegar a Valparaíso a arrojarme en tus brazos, estrecharte contra mi pecho, oprimir tus labios, beber y respirar tu alma desde tus ojos. Contra toda la norma de la época, Prat, el marino, decide estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Se enfocó en mejorar la ley electoral de la época, que era profundamente antidemocrática. Pero eso fundamentalmente se permitía estudiar como alumno libre, que era un sistema que existió durante muchos años en Chile. Todos los antecedentes es que siempre fue muy serio, muy inteligente y muy estudioso. Pero él tenía muy poco tiempo para poder dar su examen y cumplir sus obligaciones de oficial naval. Don Bernardo, ¿cómo era esta dimensión de Arturo Prat, abogado, por ejemplo? Bueno, una dimensión que le permite a Prat en la época ser un sujeto extraño, que parte militar estudia, y en perspectiva, estudia Derecho, ¿no? Y que su tesis de grado tiene que ver con temas muy importantes, como el tema del sufragio universal, el tema de las mujeres. Entonces eso lo ubica en un lugar distinto. Es un progresista. Definitivamente un progresista, un ilustrado del siglo XIX. Muy lejos de esa visión conservadora que nos legan de Arturo Prat. Y claro, y que tiene que ver con que la aristocracia estudia Derecho, estudia Arquitectura, pero jamás va a estudiar en la escuela militar, digamos, ¿no? En aquellos años, solamente podían votar quienes tenían ciertos bienes, excluyendo a la población más pobre y necesitada, que de esta manera nunca se veía representada en el Congreso. El espíritu progresista de Prat aparece con fuerza en esa búsqueda de un método de participación más democrático para el país. Había una fuerte corriente liberal que quería virtualmente ir destruyendo lo que venía como sistema desde la Constitución del 33. Pero es curioso, es curioso que teniendo tanta materia de derecho se haya
puesto a elegir justamente la ley electoral y no algún otro de los tantos capítulos de derecho. Era una persona común, digamos, pero intelectual, dentro de la Armada intelectual, dado que la intelectualidad de la Armada es técnica en la época, sí. Es decir, absolutamente al tema de la ingeniería naval, al tema de la navegación como tal. Este no, este dividía sus estudios entre lo naval y entre lo jurídico. De hecho, también hay el caso Uribe, el segundo comandante de la Esmeralda tuvo un caso judicial que lo defendió el mismo Prat. Uribe se había casado en Inglaterra y se había casado con una señora inglesa que era viuda. Pidió permiso y le dijeron que no y se casó igual. Entonces, con lo cual llegó el sumario a Uribe y su destitución. Y entonces que era capitán de corbeta, Prat, tuvo que luchar y acusar a un almirante, cosa que es complicado, porque hay una diferencia de grado muy grande. Entonces, en esa defensa, Prat demostró que si había responsabilidades, no era de Uribe, sino que eran las injurias proferidas por el almirante contra la señora de Uribe. Y la verdad es que de eso, en el fondo, Uribe no vino a salir sino con la guerra. Y la guerra hizo que volviera a estar dentro de las filas de la Armada y que Prat lo pudiera llevar a bordo de la Esmeralda. Durante un temporal, Prat, enfermo y con fiebre, se arroja al mar, trepa el costado de la Esmeralda y consigue salvarla de romperse contra el puerto, como el mejor personaje de acción. En 1878 es destinado a Argentina, en momentos en que la guerra por la Patagonia parecía inminente. Pero, ¿qué fue hacer Prat a Buenos Aires? Recordemos que en el siglo XIX también la diplomacia era espionaje. Bueno, durante una parte del siglo XX también. De hecho, los servicios de inteligencia funcionan muchas veces en las embajadas en esa época. Entonces Arturo Prat, agregaduría naval, juega ese rol, ¿no? Un rol de inteligencia, de información, y además otro elemento que lo ayuda en ello, que era abogado. Tenía el lenguaje jurídico, tenía el lenguaje textual, manejaba muy bien los códigos, los tratados. Por tanto, podía observar ese tipo de situación, tenía ventaja respecto a otros. Y recordemos que dentro del mundo militar, las unidades de inteligencia no son de primera línea, son de retaguardia. Entonces, otro elemento más que nos ayudaría a comprender la lógica de Prat para el 21 de mayo no se llevaba al Callao. Él recolectó información en base a lo que hoy los expertos en inteligencia llamarían fuentes abiertas, es decir, observó incluso, a modo anecdótico, él pudo subir a bordo de un monitor blindado argentino, recorrió, vio todo lo que quiso. También un mito que se puede derribar es que qué tan menospreciado era él entre los marinos, o sea, porque se lo recomiendan a él es porque tiene un cierto grado de inteligencia, una preparación, tiene una segunda profesión y también tiene que tener una mirada amplia como desde arriba. Uno de los aspectos más escondidos de Prat es su preocupación por el tema social. Él es un militar atípico que en Valparaíso se relaciona con movimientos sociales y enseña gratuitamente como profesor en la Escuela Nocturna para Obreros, Benjamin Franklin, un tipo de escuelas relacionadas con organizaciones obreras donde también enseñó, por ejemplo, Ramón Allende, abuelo del presidente Salvador Allende. Tenemos también quizás uno de los aspectos más desconocidos de Arturo Prat, de profesor de obreros. Bueno, eso empalma muy bien con su condición de abogado a los temas que dedica en su tesis. Y también tiene que ver con esta idea que ya Bilbao y otros pensadores habían establecido con respecto a la educación de los obreros y de las clases menos favorecidas, ¿no? Por lo tanto, hoy estamos frente a un Arturo Prat
muy complejo, pero muy interesante. Muy interesado en temas sociales, en movimientos obreros, que también es desconocido por esta caricatura conservadora que de pronto nos legan también. Ocultado, absolutamente, claro, porque rompe el paradigma también de los militares apolíticos, constitucionalistas, con respeto por que no deben pensar en el fondo, ¿no? Entonces hace otra cosa muy, muy diferente. La cara más conocida de Prat es sin duda la militar. Desde niños escuchamos al abordaje muchachos y nos emocionamos. Quizá algunos detalles ayuden a cuantificar aún más el grado de su valentía en esta faceta. Sin duda él rompió el récord de entregar la vida por la patria de una manera osada, valiente sin duda, y al mismo tiempo casi ilusoria, ¿no? Porque dar la orden, al abordaje muchachos, y asaltan un acorazado, ¿no? No era un bergantín, ¿no? de 1800. Pero naturalmente ese es un valor superior y está donde está, yo estoy de acuerdo que esté allí, es un héroe en ese plano. Pero yo reconocería eso, que su heroísmo consiste en eso, haber dado la vida por la patria de una manera dramáticamente majestuosa. La Esmeralda hundiéndose indefensa, él dando el salto a un gigantesco barco enemigo. Estoy de acuerdo. Acá, en Iquique, la escuadra chilena preparaba una incursión sorpresa al puerto peruano del Callao. Y como parte de ese plan, y siguiendo las órdenes del almirante Williams Rebolledo, Arturo Prat debe ceder el mando de la Covadonga a su compañero Carlos Condel y hacerse cargo de una muy deteriorada y antigua corbeta de nombre Esmeralda. Actualmente, Iquique cuenta con una increíble réplica a escala real de la corbeta Esmeralda, con sus medidas aproximadas, porque los planos originales se perdieron cuando los astilleros que la fabricaron fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel Riquelme, director del Barco Museo, nos cuenta detalles del poder de fuego de la corbeta y del ambiente en su cubierta durante el combate. A grandes rasgos, este cañón, el primer tiro, había que trasladarlo hacia atrás a fuerza de mano. Estamos hablando de sus buenos kilos, ¿no? Que eran 6 hombres los que hacían esta operación. El cañón, la misma concusión del disparo, hacía que el cañón retrocediera. Y se podía volver a cargar. Y claro, y era frenado con estas cuerdas que están acá, y nuevamente se volvía a cargar el Era un procedimiento muy peligroso este, ¿no? Era, había que claro, tener mucha disciplina y cuidado. Exactamente. Exactamente, porque además aquí estaban los proyectiles, estaban los saquetes de la pólvora. Claro que se iba manejando, y en pleno combate no debe haber sido muy fácil controlar estos elementos. Estamos hablando que en esta cubierta debe haber estado lleno de humo de producto de la explosión de la pólvora, y además, los gritos. Claro, y un proyectil, hay que pensar que como el buque era de madera, un proyectil que cayera a varios metros, igual había muchas astillas. O sea, igual había herido en varios metros a la redonda, porque saltaba mucha astilla, muchos elementos. Las bombas de metralla que venían desde el Huáscar cuando hizo impacto deben haber convertido esto en un verdadero infierno. ¿Esto es un plan de Prat, el del abordaje? Yo pienso que por lo menos recibió alguna influencia de lo que había pasado antes en la Esmeralda, ya que antes de partir la escuadra al Callao con Williams Rebolledo, la Esmeralda está al mando del comandante Manuel Thompson, quien en un principio iba a ser él, que decide quedar sosteniendo el bloqueo y prepara a la Esmeralda con su tripulación para un eventual abordaje. Solo que casi último momento, Thompson es transbordado a otro buque, a la octava, porque se le iba a dar una misión especial en el ataque al Callao, y Thompson junto con él se lleva a toda su tripulación entrenada y también a los elementos de abordaje.
siempre es vago en la mente de la gente. Te dicen claro. el espolonazo, el Huáscar, el salto de Pero no Arturo se Prat. sabe dónde, claro. Pero no se sabe dónde. Es decir, acá estamos en este lugar, fue donde se produjo el espolonazo, y tú me contabas algo bien particular. Claro. Prat no saltó hacia el Huáscar, ¿no? Claro, o sea, él pasa hacia ese sector que se llama Tabalejarse. Imagínate, tiene que haber Claro. trepado, No. esquivado las Sí. cuerdas. Aquí hay personas que nos han dicho, no, pero ¿cómo iba a pasar por encima? Entonces, Claro. yo le digo, perdón, Arturo Prat era marino y Sí. los marinos todos los días suben esto hasta arriba. O sea, no es Tiene ninguna, práctica. claro, no tiene ninguna complicación para él haber subido acá y saltar. O sea, no- Entonces, algo que uno no siempre sabe, porque los civiles no estamos al conocimiento de esto, es que no es un salto y un lanzarse fortuito, sino que hay un golpe del Huáscar que demora su buen tiempo. Claro. ¿no? El Huáscar queda atrapado un poco con la Esmeralda y en el fondo Prat lo que hace es trepar por estas cuerdas, descolgarse un poco baja ahí, claro. y baja ahí a ese sector. Baja al sector de Castillo del Y del como, Huáscar. y como el Huáscar era bastante un poco más bajo, bajo, claro. él en el fondo se deja caer sobre Así sobre es. la proa del Huáscar. Por la forma del casco del buque en esta parte, ¿Mm? y que es más o menos concordante con la forma del espolón del Huáscar, ¿Mm? en realidad el buque se apoya, más que producir daño, se apoya. Son de esos segundos que duran un siglo, de los que marcan un antes y un después para todo, porque la decisión que toma Prat entre el encordado y el humo de la pólvora del combate en este preciso lugar que se recrea, lo convertirán en un héroe venerado por todos. A veces utilizado por instituciones de todo tipo, otras simplificado. En definitiva, el gran santo bien amado de la patria. Cuando Prat se deja caer sobre el Huáscar, avanza por la cubierta de un barco prácticamente desierto. Sable en mano, recorre durante eternos 3 minutos, mientras las balas silban a su alrededor. La adrenalina y el sudor lo ciegan y cubren su rostro. Esa tarde, la única víctima del Huáscar es obra de Prat, justo antes de recibir un disparo en la rodilla que lo hace caer. Entonces, lo que no se cuenta, un marino peruano sale de la nada y levanta un arma contundente, un machete o un hacha, y le abre el cráneo de un golpe, desde la corona hasta las cejas, matándolo instantáneamente. Ahora estamos en la 4ª zona naval. Un bote Zodiac nos llevará hasta una lancha que nos conducirá al sitio aproximado donde ocurrió el combate y se hundió la Esmeralda. Son las 12:10 del 21 de mayo de 1879. La Esmeralda está prácticamente hundida. Estamos en el lugar más o menos preciso donde ocurrió eso hace más de 100 años. ¿Qué fue lo que pasó? El último espolonazo, que es el tercero, el Huáscar impacta la Esmeralda a las 12:05, ¿ya? Exactamente. A las 12:10 ya la Esmeralda se había hundido. ¿En 5 minutos? En 5 minutos se hundió Eso es directamente. muy poco tiempo para Muy cualquier poco. cosa, ¿no? Para gente que estaba en las cubiertas inferiores, Justamente, la gente que estaba en la cubierta ya se había, muchos de ellos, despojado de su ropa, de su vestimenta, Ajá. y estaban prestos a lanzarse al agua.
no solamente está en este caso la embarcación o la estructura, la Esmeralda abajo, sino que también están los restos de los tripulantes que se hundieron junto a ella. Estamos llegando, Bernardo, a uno de los lugares importantes de este cementerio número 1, ¿no? Muy importante también para los iquiqueños. Es el lugar donde fueron depositados en su momento los restos de Arturo Prat y de su... Exactamente. Y era un cementerio que no tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Porque era un cementerio modelo salitrero. Este cementerio fue construido en tiempo del Perú, ¿ya? Por lo tanto, cuando ocurre el funeral de Prat aquí, es un funeral casi clandestino. Vienen 11, 12 personas en el funeral, porque justo coincide que están los peruanos enterrando a 2 miembros del Huáscar. Por lo tanto, había mucha algarabía peruana y claro... Animosidad antichilena, ¿no? Absolutamente. Y ahí Prat está, con Serrano y Aldea, están en un hospital aquí, con una mortaja. Porque ahí cuando lo sacan del Huáscar y lo instalan en el muelle de esa época, alguien le pega un hachazo en la cabeza y le destruye parte del ojo y otros más. Y le sacan la charretera y otros elementos más, ¿no? Le roban al cadáver. Al cadáver, y le pegan, y agreden al cadáver también, si es que se puede decir así, ¿no? Entonces, claro, esto, Belino Posada y otros más pescan el cadáver y piden permiso, y al día siguiente lo dejan en el hospital, y al día siguiente le hacen un funeral muy, muy modesto, en un ambiente muy antichileno, y con este elemento de un elemento paralelo, de un entierro funeral, ¿no? Entonces la gente empieza a tirarle cosas a Prat y a lo otro, digamos. Entonces fue un funeral de la época, digamos, muy sin ninguna pompa, digamos, ¿no? Y en esa condición está 10, 11 años aquí Prat. Pero, ¿quién era Prat para la Marina de la época? ¿Por qué, si era tan bueno, fue dejado atrás, en Iquique, con un barco que se caía a pedazos? ¿Eran en realidad los menos apreciados, los parias y los menos aptos, incluyendo a Prat, los que fueron dejados en Iquique? Ahora, el Arturo Prat en la época, obviamente tenemos un intelectual dentro de las filas navales. O sea, algo que hoy día podría ser común, porque hay muchos profesionales dentro de las Fuerzas Armadas, pero que en la época es extraño, es un génesis. Y no bien mirado, ¿no? Al parecer, obviamente que no, o sea, podría haber sido visto como un marino de escritorio. Y Prat, entonces, como un abogado y un intelectual, un practicante del ocultismo y un interesado en temas sociales, ¿cómo calza con esta armada tan conservadora? ¿Es incómodo? Es absolutamente incómodo, y su trayectoria laboral, por decirlo así, de Prat lo indica. O sea, ¿por qué Prat llega a Iquique y llega a la Esmeralda? Lo dejan atrás de la gran fiesta del Callao, ¿no? Lo dejan abandonado, claro, en el fondo. Habría que preguntarle, por ejemplo, a William Rebolledo qué pensaba de Prat, y finalmente no le tenía buena, a lo mejor por todo este tipo de elementos, ¿no? Que ponen en duda una idea típica, digamos, de lo que es ser un oficial de ejército. Carlos Condel y Arturo Prat, los que son dejados atrás por el comandante Williams Rebolledo, terminan tomando un rol protagónico, impensado por el comandante a cargo de la expedición al Callao. La penosa misión de la Esmeralda y la Covadonga termina siendo fundamental para los intereses de Chile. Establecer el bloqueo del puerto de Iquique para impedir tanto que ingresaran elementos o desembarcaran, que embarcaran elementos hacia el exterior. Lamentablemente esto no ocurrió, y es por eso que el almirante Juan William Rebolledo, después de mucho pensar de estrategia, decide dejar a la corbeta Esmeralda y a la Covadonga. Ambos no son los mejores buques, y además de ello dejan una gran cantidad de parque, de uniforme,
de víveres, es decir, logística, dentro de la misma Esmeralda, y ambas concentran una gran cantidad de grumetes. Además, sus comandantes son dejados aquí, por tanto, se infiere la lógica de que, como tú señalabas, se llevan combatientes más aptos, en este caso en la mentalidad de William Rebolledo, al Callao. O sea, de hecho, Thompson, que es una figura dentro de los, digamos, siempre admirada, que había dado clase en la escuela naval, al mismo Prat, a Condell, he llevado al comando, en el comando que trata de incursionar en el Callao. Por tanto, son dejados aquí. Y ellos son los que, justamente los débiles, por así decirlo, protagonizan una historia de fuertes. Y se convierten estos en el héroe épico. Williams Rebolledo, comandante de la escuadra chilena, es considerado responsable de muchos de los errores durante el inicio de la guerra. Enviar a toda la escuadra en una misión fallida al Perú dejó a la totalidad de la costa chilena completamente desprotegida. Si estos despreciados Condell y Prat no hubieran tenido el desempeño inesperado que cumplieron, deteniendo a los acorazados peruanos, el desastre habría sido mayúsculo hacia el sur. Hoy sabemos que Williams Rebolledo, quien comandaba la escuadra chilena en tiempos de guerra, tenía serios problemas con el alcohol y una enfermedad venérea que podría haber afectado incluso su capacidad mental. La insólita decisión de su parte, meses después, de bombardear población civil en Iquique, dejando incluso niños muertos, precipitó no solo su salida del mando, sino que dificultó la chilenización del ex puerto peruano. Durante mucho tiempo, la clase alta chilena, ¿no es cierto?, dejaba toda la herencia de la familia en el hijo mayor, que era el mayorazgo. Entonces los hijos menores no tenían acceso al control de la riqueza. Les daban una pensión y les daban puestos. William Rebolledo era de ese tipo de militar. Entonces no era un estratega. El almirante Latorre no. Ese era estratega. Y él ganó, y tampoco es un héroe, y ganó el combate de Angamo y se apoderó del Huáscar. Pero no tiene estatua. Por eso es el absurdo, ¿no? Los que ganan aquí, los que vencen, son astutos, no tienen estatua, no se heroifican. Condell, Latorre. En cambio, Prat, que solamente entregó la vida, y nada más. Es 22 de mayo de 1879. Esto es peruano, pero con posterioridad Chile toma Iquique, todo el norte de lo que hoy es nuestro país, y comienza un proceso. Tú hablaste de chilenización. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de chilenización de Iquique con posterioridad al combate naval de Iquique? ¿Cómo hacemos que la gente que vive en Iquique vibre con esto de ser chileno? Porque eran peruanos o otros eran extranjeros. Entonces viene un proceso sistemático muy violento de cambiar, primero, los nombres de las calles. Es un blanqueo muy parecido a lo que ocurre con el golpe de Estado por el 73, cambiarle el nombre a las calles. ¿Ya? Entonces, destruir información, y destruir, cambiar. Mire, qué bonito, qué interesante el paralelo. Cambiar, destruir, eliminar, ¿ya? Expulsar violentamente a través de lo que se llamó las ligas patrióticas en el año 1910. ¿Quiénes eran estas ligas patrióticas? Elementos chilenos fascistas que van en las noches y ven casa de peruanos, le hacen una cruz con alquitrán y después lo pescan, lo meten en un barco violentamente y lo mandan al Callao. Entonces es un proceso de chilenización muy brutal, muy violento, donde decir peruano, decir boliviano era prácticamente un pecado capital, ¿no? Y ese proceso de chilenización, todos nosotros somos producto de ese proceso. El combate naval y la figura de Prat son determinantes para Iquique, pero desgraciadamente la acción de los militares ha tenido luces y sombras en su proceso posterior, cuestiones de las que aún no se recupera.
en los rescates históricos de los sucesos de la Escuela Santa María. Eduardo Deves, en su libro Los que van a morir te saludan, señala que un obrero pampino le habría dicho, se supone veterano de guerra del 79, obrero trabajando en la oficina, le había dicho a los marineros que estaban frente, formados en posición de batalla frente a los huelguistas, les habría dicho lo siguiente: vais a ensuciar el glorioso 21 de mayo con un fatídico 21 de diciembre. Por tanto, los interpela a una decisión, ¿no? A lo que van a hacer. Además, recordar también de que dentro de la oficialidad que estuvo en la represión del 21 de diciembre de 1907, en la matanza de la Escuela Santa María, había un héroe del combate naval de Iquique. No te creo, claro, ¿cómo es eso? Que era Arturo Wilson. Él estaba al mando de uno de los buques que llegó junto con el general Silva Renard, al mando del Centeno. Por tanto, este baja ese día con la marinería de desembarco junto con Silva Renard y son parte de la represión. Por tanto, tenemos unos héroes de Iquique, sobrevivientes, que era el guardia marina Wilson, obviamente en esa época ya capitán de navío de fragata. Participando de la masacre de los obreros. Resulta que el ejército chileno ha masacrado 23 veces a su propio pueblo, desde 1820 hasta, bueno, Pinochet. Cierto, la guerra contra los españoles, fabuloso. La guerra contra la Confederación, ahí, porque hay cosas profundas. La guerra del Pacífico, lo mismo. Fueron guerras, uno podría decir, bueno, de expansión y de rapiña, porque le quitamos a los peruanos y los bolivianos muchas cosas. Y eso hay que reconocerlo. Entonces ahí ya la cosa se complica, pero se complica más todavía cuando estos mismos generales dirigen acciones militares contra su propio pueblo. Hay un mito que circula en Chile de que en la escuela naval o en algún lugar importante de Japón incluso existe un busto que le rinde culto a Prat. ¿Eso es cierto? Absolutamente cierto. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estuve en la Armada, 33 años, y en mi viaje de instrucción como guardia marina en el buque Escuela Esmeralda, en el año 83, pasamos por Japón, fuimos a la Escuela Naval y dentro del recorrido del museo y de la escuela misma, cuando llegamos a un edificio especial, ahí nos dijeron, vamos a entrar a un lugar muy especial, que es muy importante para nosotros. Nosotros no sabíamos de qué se trataba, no nos habían adelantado. Importante para ellos, para ellos, los japoneses. Para los japoneses, exactamente. Y bueno, cuando entramos, y nos exigieron guardar absoluto silencio, todo tipo de respeto, ¿sí? Y entramos y habían efectivamente 3 bustos grandes, y cada uno con una placa de bronce abajo, que estaba en la mitad, la parte superior escrita en japonés, y la parte inferior en inglés. Uno de los bustos era el almirante Togo, el mayor héroe naval japonés. El otro el almirante Nelson, también su par inglés. Claro. Y el tercero, Arturo Prat. Para nosotros fue una sorpresa, fue algo tremendamente impresionante, un orgullo indescriptible. De hecho, ahora me emociono de solo contarlo. Pero claro, sin duda él rompió el récord de entregar la vida por la patria de una manera osada, valiente sin duda, y al mismo tiempo casi ilusoria, ¿no? Dar la orden, al abordaje, muchachos, y asaltan un acorazado, ¿no? No era un bergantín, ¿no? de 1800. Pero naturalmente ese es un valor superior, y está donde está, yo estoy de acuerdo que esté allí, es un héroe en ese plano. Pero yo reconocería eso, que su heroísmo consiste en eso, haber dado la vida por la patria de una manera dramáticamente majestuosa. La Esmeralda hundiéndose indefensa, él dando el salto a un gigantesco barco enemigo. Estoy de acuerdo. ¿Y qué función tendría la figura y lo que simboliza Prat para el Estado de Chile? Una creencia, una fe, un ciudadano ejemplar, el ciudadano perfecto. Es el ciudadano perfecto. Fíjate, católico, profesional, marino, muere en defensa del Estado, de la patria, familia, 2 hijos, la pareja, la esposa bonita, tiene todo lo perfecto. ¿Y qué hacemos con todo eso que no queremos que el Estado, que era espiritista Arturo Prat? No, se esconde. Y para ti, como iquiqueño, ¿quién es Arturo Prat? Para mí, Arturo Prat es Iquique. Prácticamente es Iquique, tanto como la Escuela Santa María. Son 2 hechos, porque además uno va ligado a otro. Sin Arturo Prat, Iquique, la guerra, el salitre, no habría sido el mundo pampino ni el Iquique que tenemos. Prat despertó el patriotismo en cada uno de los chilenos
que posterior, y cuando se sabe la noticia de lo que había ocurrido en esta rada histórica de Iquique, se llenan los cuarteles para obviamente ser partícipes de la Guerra del Pacífico, y los cantones obviamente se repletan, tanto jóvenes, hombres de edad, hasta mujeres quieren ser partícipes de esto que nos legaron, que fue Prat, que inició esto acá en Iquique y que posteriormente nuestro ejército nos legó hasta el día de hoy. Para los iquiqueños, Prat se convierte ya casi en un fundador mitológico del Iquique chileno. Lo que no significa que el Iquique peruano haya desaparecido, todavía vive, ¿no? Entonces Prat con su abordaje, simbólicamente nos chileniza de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. Y con Prat nosotros recogemos todos estos elementos que ya hemos establecido, pero eso conecta muy bien ese espíritu del sacrificio de Prat con lo que es la cultura del Norte Grande, cultura del Sur Perú. En 1879, la élite chilena arrastró a todo un país a una guerra por los intereses económicos de unos pocos. Pero de ese conflicto surgió una figura que aún estamos descubriendo. Arturo Prat es quizá el héroe que más me interesa de nuestra historia. Era un personaje sencillo, bueno, ético, progresista. Algo mucho más allá que el simple héroe que se mata por la patria. Es por eso que los civiles tenemos el derecho a descubrir esas otras dimensiones, más allá del cliché bélico y del procerismo intocable. Porque no existen las figuras perfectas, no existen las instituciones perfectas. Iquique, por ejemplo, celebra el 21 de mayo a las mismas naves que en otro 21 de diciembre bajaron ametralladoras para asesinar a obreros en la Escuela Santa María. O los chilenos que celebramos a los soldados heroicos de la Guerra del Pacífico, sin a veces saber que muchos años antes, esos mismos soldados entraron a sangre y fuego en la Araucanía con voluntad de genocidio. No hay demonios, no hay santos, no hay solo luces u horrorosas sombras. Hay madurez histórica que nos permite ver estos eventos de frente, sin esconder nada bajo la alfombra, principalmente porque eso nos permite no cometer los mismos errores. Esto es Chile Secreto y nos vemos en otro episodio.